Excelente día a nuestros oyentes de este su podcast desde el más allá. Y hoy me acompaña mi compañera Luisa Vega. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Antonio, mucho gusto, me encuentro de maravilla porque no se imaginan la gente que nos está escuchando la gran sorpresa que les tenemos. Así es, Luisa. Hoy les tenemos un gran invitado que complementará el tema que les tenemos propuesto, ya que es el mismísimo autor de esta gran obra llamada Seis enemigos de la libertad. Qué gran spoiler les diste, Antonio. Así que, pues como bien escuchan, hoy nos acompañará desde el más allá Isaías Berlín. Hola Isaías, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Hola, hola a todos. Gracias por invitarme aquí a su podcast. Como bien imaginarán, haremos una pequeña entrevista, pero antes de esto me encantaría darles un poco de contexto sobre esta obra para después tocar puntos un poco más específicos de la obra y de la biografía del autor explicado por él mismo. Entonces, la tradición de la libertad ha tenido un impacto cultural, social y económico significativo desde que esta fue publicada. Culturalmente, la obra de Berlín ha sido fundamental para promover el valor de la libertad individual. Su obra ha inspirado a políticos y activistas que han trabajado arduamente por la defensa de los derechos y libertades individuales. Además, socialmente, la obra de Berlín ha tenido un impacto importante en que ha promovido la democracia liberal. Berlín considera que la democracia liberal es la mejor forma de gobierno para proteger los derechos y libertades de los individuos. Su obra ha sido fundamental en la promoción de la democracia liberal que respeta los derechos de cada persona y que permite el desarrollo de distintas formas de vida. Y económicamente, la obra de Berlín ha promovido la economía de mercado como una alternativa a otros modelos anteriormente establecidos. Sus críticas a la planificación centralizada y su defensa del mercado libre han influido en el pensamiento económico y político de la época, y además han inspirado a economistas y políticos que han trabajado por promover la libertad económica y la reducción del poder del Estado en la economía. Entonces, como un resumen a grandes rasgos, La tradición de la libertad es una obra fundamental en la filosofía política del siglo XX que ha tenido un impacto, como se mencionó anteriormente, cultural, social y económico bastante significativo en los valores de libertad individual y democracia liberal en la sociedad. Su crítica a la planificación centralizada y su defensa del mercado libre han sido relevantes en la promoción de la libertad y el desarrollo humano en la sociedad moderna. Conociendo el contexto de esta gran obra, sería muy conveniente que nuestro invitado nos responda algunas preguntas que le tenemos preparadas. Luisa, ¿nos podrías apoyar con eso, por favor? Claro que sí. Bueno, para iniciar, primero que nada, Isaías, queremos que este espacio sea como de confianza, porque obviamente nosotros, como había comentado Antonio, hicimos una investigación o indagamos más en tu trayectoria como filósofo y nos interesa pues ir más allá de lo que podemos encontrar en los libros, en reseñas, artículos. Y queríamos que nos contaras como quién fue Isaías, como ser humano más que como la imagen que se tiene del filósofo controversial que fuiste. Bueno, me siento muy halagado y me gustaría agradecerles por el interés que muestran en mí y en mi pasión. Que al final de los días, pues esa fue la misión. Fui un tipo que tuvo que desarrollar muchas identidades. Por esa misma razón siempre fui claro a la hora de defender el pluralismo y el liberalismo. Al pertenecer a una identidad judía, fui una persona consciente y preocupada por la misma comunidad a la que nací. Desde joven me llamaba la atención analizar y comentar acerca de los temas que dominaba e iba conociendo. Muy bien, pues no hay nada que agradecer. La verdad es que es un honor para nosotros que estés presente. Pues igual nos has mencionado que pues tenías una identidad judía y que de igual manera te preocupabas por tu comunidad. Entonces, durante tu vida estuviste en épocas que para ser una persona judía o pertenecer a una comunidad judía, pues fue algo complicado. ¿Cómo es que recuerdas esas etapas? Bueno, se dice que mi judaísmo tenía una particular lectura, una interpretación de que yo fui judío a mi manera. También yo creo que influye mucho en el contexto histórico y lo que me tocó vivir.
Fui letón. Esto significa que fui una persona que pertenece a un pueblo de raza lituania en Leonia. Vivía de niño en Riga, vivía fuera de lo que se llamaba empalizada de asentamiento del Imperio Ruso, donde los judíos pues tenían problemas en relación a la propiedad, en relación a los oficios que tenían. Todo ese tiempo, todo ese tipo de cuestiones me afectó realmente. Al final llegué a vivir en libertad relativa y no sufrí un estatus jurídico desigual. De hecho, era un niño bien, siempre fue un niño bien. Mi padre poseía una maderera relativamente importante de Berlín y eso, a pesar de ser judíos, mi madre era muy comprometida hacia mucha apología de su identidad judía. Pues podían viajar a donde quisiéramos y como quisiéramos. En el fondo, disfruté de carta blanca. Pues es muy curioso, la verdad, porque pues al leer tus obras, pues sería muy común que, o bueno, fue muy común porque creo que nosotros al investigar creímos eso, que nos cuentes de que realmente tuviste una vida pues en charola de plata, a pesar de pues tu situación de tu origen, tu situación de donde vivías, los problemas externos que hubo. Pues sería muy común que nosotros pues creyéramos que teniendo una vida de tan alto nivel, este, pues haberte forjado en ese lapso de tiempo, en la primera mitad del siglo XX, este, pues te tocó la Primera Guerra Mundial. Entonces queremos saber cómo fue que te afectó y cómo le afectó a tu familia. Bueno, realmente sí me afectó más de lo que creen. La Primera Guerra Mundial nos afectó pues a mí y a toda mi familia, ya que tuvimos que emigrar a Petrogrado, a Rusia, de 1916 a 1921. La verdad es que sufrí bastante. Nos tocó la Revolución Rusa, fueron años muy complicados. Nunca llegué a estar en contacto con la calle y pues siempre estuve encerrado en una casa ayudándome con profesores privados. Y pues pienso que ahí quizás es donde empecé a desarrollarme a mí mismo como un intelectual. De hecho, un dato curioso de cómo era mi mentalidad, a los 10 años me leí Guerra y Paz, que no se considera un contenido fácil para un niño, pues, pero pues en esa época me interesaba mucho la lectura y fue una de las grandes obras que leí para mi edad. Pues la verdad es que es lamentable lo que le sucedió a tu familia y pues no está de más que reconozcamos a quien también que nos está escuchando, pues el gran valor que tienen tanto tú como tu familia. Y siguiendo con algunos datos que hemos recopilado también, este, pues lograr, como mencionaste, lograron sobrevivir a la Revolución Francesa. Y pues cuando migraste, fue cuando empezaste como tu vida de estudio, como empezaste, entraste a la escuela, entonces queremos como ver cómo fue que te desarrollaste, porque pues es uno de tus rubros más importantes. Bueno, yo comencé estudiando en el Sample College, también en Corpus Christi College en Oxford. Primero inicié en todo lo que tiene que ver con estudios clásicos, literatura clásica. Luego ya entré un poco en lo que es el campo de la filosofía y por último en lo que es la teoría social y teoría política. Tuve un gran logro ya que fui el primer judío en obtener una beca en el Long Souls College de Oxford, que es como una institución prestigiosa y progresivamente me desarrollé como profesor, que no escribía solo, realmente solo leía. Fui una persona sumamente caótica en mi vida diaria, pero para los estudios pues fui adquiriendo un poco de prestigio. Pues qué interesante la verdad, porque pues para lo que habías pasado, pues era relativamente muy poco tiempo el que había pasado como para que te dedicaras realmente y hayas logrado como todos esos méritos, adentrar un poco más en lo que son tus obras. Y pues ahora sí que de dónde surgen las inquietudes de cambiar como las ideologías del significado de la libertad. Bueno, eso surgió en una conferencia inaugural como profesor social de Oxford en el año 1958. Bueno, mis obras creo yo que son el reflejo de mi persona y ya lo había mencionado. Soy una persona caótica, por lo que entiendo que al analizar mis obras sea tan tedioso pues de desglosarlas, ¿no? Tengo entendido que existen cuatro análisis en general que le da un poco de sentido.
y explicación a lo que expongo, así como una de mis obras más importantes, que fue Dos conceptos de libertad. Las 6 conferencias que di en BBC me provocaban una gran satisfacción al ver la reacción de las personas que me escuchaban. Me gustaba dejar cuestionamientos como por ejemplo, ¿por qué un individuo debe obedecer a otro? O introducir a diferentes autores que acunaron doctrinas con enfoque en la libertad individual. Muy bien. Entonces, pues al mostrar tu lógica, pues acerca de los conceptos de libertad, en el caso de la libertad negativa, que es un concepto que está muy presente dentro de tus obras, pues ¿a qué hace referencia? O sea, ¿nos podrías dar como un ejemplo de a qué se refiere? ¿Cómo lo podemos ver hasta en la actualidad? Bueno, podría decir que disfrutamos de una libertad negativa eh, o una libertad política cuando podemos actuar sin ser obstaculizados por otros. Cuanto mayor sea el espacio, cuanto mayor sea el espacio de no interferencia, mayor creo yo que será, por tanto, la libertad del individuo. Esta es una noción que ha sido muy utilizada y a la vez muy reivindicada, y creo yo que es muy importante para la evolución de la teoría liberada a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es cuando realmente esta nace. Muy bien. Bueno, y a partir de este, pues, pensamiento, de esta respuesta, pues usted ha sido, pues, categorizado como un liberal clásico, porque sabemos que existen, pues, liberales, pues, capitalistas, que realmente, pues, a cómo van cambiando los ideales, pues, durante los años, pues, usted, o sea, nunca dejó de creer como en el valor pues de antes, como lo dice como es categorizado pues como un liberal clásico. Así es, justo yo soy quien hice sufrir a los narcocapitalistas, y de hecho me odian por el hecho de ser blandito. Citando a mis grandes, bueno, no creo que el espacio de libertad individual debe ser limitado. Entonces, en ese sentido, esa libertad negativa es en esencia un espacio para el individuo. O sea, Muy, tenemos que ser libres a la hora de buscar nuestro propio camino vital sin que ello represente, pues, por supuesto, una amenaza a la estructura de libertades de otros individuos. Esta noción, pues, digamos que de libertad negativa, y creo que esto es muy relevante en el fondo, debería ser una especie de freno genético que tenemos los individuos a los abusos de autoridad, a la propaganda, y pues me consideré un elitista a la mediocridad colectiva. Me encantaría también, bueno, eso no fue parte de la pregunta, pero me encantaría darles un mensaje y yo creo que deberíamos de enviar a todos los que nos ven, es que pues no soy enemigo de la coacción, y lo repito, no soy enemigo de la coacción, y de hecho hay una crítica en mi visión a todo lo que tiene que ver con privilegios, crítica, que por ejemplo a mí me interesa mucho. Muchas veces cuando se habla de la libertad negativa, se habla de que el Estado no me ponga trabas ni a mí, ni a mi empresa, ni a nada similar. No por ponerlo de forma blanda, sí, sí. Si mi libertad depende de Una muchas otras disculpa, señor cosas, Berlit, pero nos quedamos sin tiempo para continuar. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto del próximo episodio. Recuerden no invocar espíritus del más allá y menos a filósofos. Hasta la próxima.